Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. La maternidad divina de María, cuya solemnidad hoy celebramos, nos sitúa ante un profundo misterio de nuestra fe. Porque María Santísima no es madre de una naturaleza humana, no es madre de una persona humana, sino que es madre de una persona divina según su naturaleza humana. Es madre del Verbo, madre del Hijo de Dios, según su naturaleza humana, pero es madre de la persona. Se da a luz, la madre da a luz a una persona, y esa persona es la persona divina. Con ello, María queda vinculada a la Trinidad Santísima de un modo absolutamente único, y por eso toda su existencia es especialmente trinitaria, toda su vida es para Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ese motivo el texto de San Lucas que hemos leído nos muestra una imagen de María silenciosa, una imagen breve, resumida, pero de una enorme profundidad espiritual. Casi una definición, si cabe ese término, del corazón de María y por lo tanto de todo lo que María es. Nos dice San Lucas, María conservaba meditando estas cosas en su corazón. Esas cosas que María Santísima conserva es el misterio de Dios, es Jesucristo, es su divina y misteriosa maternidad. No son los meros acontecimientos tan prodigiosos, ciertamente, sino que estas cosas conservadas, meditándolas en su corazón, es lo que funda todos los acontecimientos, la raíz de los acontecimientos. Nos narraba San Lucas, todos los que escuchaban quedaron admirados, alabando, glorificando a Dios por lo visto, por lo oído. Y en ese contexto de glorificación, de manifestación pública y gozosa, la Virgen María conservaba meditando el misterio fundante en lo profundo de su corazón. Es ese misterio en que ella se encuentra inmersa desde el instante mismo en que había comenzado su purísima existencia. La vida de la Virgen es una vida eminentemente trinitaria. La traducción usa dos verbos para aludir a la actitud de la Virgen, conservar y meditar. Así se suele exponer este texto de San Lucas. Conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Pero así parece o puede desdibujarse algún aspecto muy profundo de la realidad que tiene lugar aquí. Porque en el texto griego tenemos una sola acción, conservar meditando. No se trata de conservar algo y meditarlo, sino de un modo de conservarlo, que es meditándolo. Se trata de un modo de atesorar ese misterio, imposible de ser conservado al margen de ser meditado. Su modo de conservación es la meditación, y es un atesorar, no solo conservar, guardar, sino algo valioso. En el fondo es vivir de eso,
esa meditación de María, esa profundización constante, esa vida dedicada al misterio de Dios. No es una meditación superficial, sino una vida dedicada por completo al misterio de Dios. Se trata entonces, como les decía, de un modo de atesorar ese misterio imposible de ser conservado al margen de ser meditado, imposible de ser conservado al margen de ser vivido. Evoca la antigua imagen del hombre bienaventurado en el Salmo primero, que se aplica a Jesucristo en primera instancia, pero también a María Santísima. Salmo primero, bienaventurado el hombre que medita de día y de noche en la enseñanza del Señor, en la Torá del Señor, que es no solo la ley, o no solo el sentido jurídico de la ley, sino que es la manifestación de Dios, es la palabra de Dios, es la enseñanza. Es un magisterio divino que implica un modo de vida. La meditación es el medio o la manera en que el misterio de Dios vive en el corazón del hombre, y María Santísima vive en el corazón de Jesucristo. Es pensar en el amado, indagando y profundizando en su misterio. Como los que se aman se tienen siempre presentes, porque constantemente piensan en ellos. Porque todo lo que no es el amado, con mayúsculas, se vuelve relativo. Y Jesús habla de esa mutua permanencia, que es la mutua permanencia característica del amor. Permanece en nosotros y nosotros permanecemos en él. La maternidad divina de María es algo clave en nuestra fe. Gracias a ella, el inaccesible, el Dios, como dice San Juan, que nadie ha visto jamás, Juan 1:18, el Dios misterioso, se hace visible para el mundo sin dejar de ser misterioso. Puede verse, puede tocarse, es accesible a todos los sentidos. El niño Dios que contemplamos en la Navidad. Por eso Maternidad Divina de María, en la octava de la Navidad, es el mismo misterio desde otro ángulo. El Evangelio que hemos leído afirma que los pastores al verlo, al ver al niño, cuentan el anuncio del ángel. De hecho, el ángel les decía que lo iban a ver. Y es un ver no exclusivamente físico, es un ver físico, la verdadera carne de Jesucristo. Pero es un ver también espiritual, no disociado del ver físico. Dios se ha vuelto visible sin dejar por eso de ser invisible, y puede representarse y da sentido a la belleza. Todo el arte cristiano depende de la encarnación y el nacimiento. Y por supuesto de la finalidad de la encarnación y del nacimiento, que es la pasión, muerte y resurrección. Por eso puede decirse que es un arte que trasciende, que va más allá de lo visible, que nos debe llevar a la consideración de lo invisible, pero no como dos aspectos opuestos, separados, sino intrínsecamente unidos. En lo visible accedemos a lo invisible. María Santísima nos da ese niño, con el sagrado parto lo pone al alcance de nuestra pobreza, pero conservando toda la profundidad abismal de su misterio. Pero esa sublime maternidad no es algo simplemente físico, aunque es verdaderamente física, es algo primordialmente espiritual. Es la fe de María la clave de su maternidad. Así le dice Santa Isabel, Lucas 1:45, feliz de ti, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz porque ha creído. Y por eso mismo la clave de su maternidad es el amor y la esperanza.
porque para eso ha venido Jesucristo al mundo. Ha creído, la fe, pero no es cualquier fe, es la fe animada por la caridad y guiada por la esperanza. La vida de María es trinitaria y así es necesariamente teologal. El vínculo de María Santísima con Cristo es físico, pero sobre todo es en el orden sobrenatural. En Mateo 12 dice Jesucristo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y María Santísima es quien mejor representa y vive en la totalidad de los siglos este cumplimiento fidelísimo de la voluntad del Padre.